Hola, buenas. Este vídeo es para intentar explicar de una forma sintética, compleja y espero que correcta, pues un periodo de la historia del arte, una serie de estilos que se conocen como las vanguardias históricas, que más o menos tienen lugar entre a principios del siglo XX hasta más o menos 1945, y voy a, como dice aquí en la presentación, voy a dar un panorama general. Estoy seguro que voy a cometer un montón de errores porque voy a hablar de un montón de autores, de procesos, de estilos, pero bueno, intentaré hacerlo lo mejor posible. Vamos allá. Primero voy a hablar de los patrones generales, que es lo que caracteriza a las vanguardias. Primero voy a intentar contextualizarlas más o menos en el tiempo. Como bien sabemos, el impresionismo pues tiene lugar en un periodo corto de tiempo, en más o menos unos 10 años, entre 1874 y el 84. Ahí tenemos a Monet, a Renoir, a Degas y a muchos otros, como Marie Cassatt, Morisot, etc. Luego tenemos lo que se conocen como el individualismo postimpresionista, una serie de autores muy conocidos. Ahí tenemos a Gauguin, Van Gogh, Cézanne, hay muchos más, como Sorolla, Klimt. Luego un estilo conocido como el puntillismo, divisionismo, que más o menos alcanzan hasta principios del siglo XX. Y luego tenemos las vanguardias históricas. Se considera a Picasso como el iniciador de las vanguardias históricas, con su famoso cuadro Las Señoritas de Aviñón, pues en 1907. Y bueno, hay un montón de estilos de vanguardias históricas que vamos a ver nosotros más o menos hasta 1945. ¿Qué no vamos a ver? Las segundas vanguardias y lo que se conoce como últimas tendencias. Es decir, esta presentación va a ir sobre las vanguardias históricas, más o menos desde 1907 hasta el 45. Me voy a centrar sobre todo en Picasso con el cubismo y Matisse con el fauvismo, que son aquellas que piden a los alumnos de Valencia para la selectividad. Bueno, vamos a ver de las vanguardias históricas. Cosas generales que se pueden decir de las vanguardias. En primer lugar, que nacen en el ambiente bohemio, de cenáculos, de amigos muy íntimos, pues del París de fin de siglo. Un cenáculo es una especie de cena, de reunión medio secreta, de gente más o menos que está en el club. Entonces los pintores bohemios y gente muy particular pues se reunía, bailaba, se relacionaba, hacía todo tipo de cosas juntos, de las cuales no voy a hablar, y bueno, se relacionaban más o menos con los mismos círculos. Uno de estos círculos, uno de sus pasatiempos favoritos, era asistir pues a las representaciones del ballet de Diaghilev, pero bueno, hay representantes de todas las artes, de música, de pintura, de escultura, de literatura, etc. Estas vanguardias históricas en general duran pocos años. Los ismos, pues bueno, el expresionismo, pues el cubismo, el fauvismo, el surrealismo, luego después se marcan por la Primera Guerra Mundial. Se puede decir, la idea la ha sacado de un historiador llamado Erich Hobsbawm, que las vanguardias avanzan al colapso del mundo burgués. Es una idea bonita que se puede decir. Las vanguardias empiezan antes de la Primera Guerra Mundial y en cierta forma pues son como profetas de lo que iba a venir, del colapso de la Belle Époque, etc. Luego después estas vanguardias tienen como su gurú, como su pintor específico que las lidera. Ahí tenemos pues Matisse con el fauvismo, Picasso con el cubismo, y luego los pintores que no son gurús pues a veces pasan de un estilo a otro, no sé, van cambiando de estilo. Por ejemplo, Kandinsky empieza con el expresionismo, luego es el gurú de la abstracción, y luego después el papel de los marchantes, aquellos que comercian con el arte, de los mecenas, que también los sigue habiendo, pues no es siempre fácil de delimitar, pero siguen allí. Hay una serie de personas que adquieren cuadro y luego los venden, sobre todo americanos, estadounidenses, y luego hay gente que sinceramente le gusta el arte y los patrocina de muchas formas. Y luego después una cosa muy peculiar de las vanguardias históricas es que están adscritos a la izquierda política, bien en su versión anarquista, versión comunista, versión socialista. Los pintores más realistas se adscriben a los círculos más conservadores. Bueno, a partir de aquí voy a dar una visión cínica. Entonces esto no lo pondría en un examen de arte, pero también se puede hablar. Por ejemplo, que el arte de vanguardia ha resultado de la hegemonía de los Estados Unidos. Hoy en día, pues en Japón y Emiratos, pero a principios del siglo XX, son los grandes magnates de los Estados Unidos, pues JP Morgan, pues el señor Barnes, los cuales compran pues todo tipo de arte. Compran mucho impresionismo, pero compran también el arte de Picasso, de Matisse, de muchos autores. Muchas de las principales obras de las vanguardias se encuentran en los museos de Estados Unidos. Por ejemplo, el MoMA en Nueva York, el Metropolitan, pues la National Gallery en Washington. Luego también el arte en esta época, estos magnates que no son nada tontos, lo conciben como una forma de inversión, como un depósito de valor. Comprar una obra de un artista reconocido, pues te permitía luego después crecer su valor en el tiempo, porque el arte se revaloriza, sobre todo si se expone en los museos. Y luego después también la gente que es economista habla de lo que se llama competencia monopolística, porque estos cuadros que tienen una firma, pues se reduce la oferta, con lo cual sube el precio. Tener un Picasso con una firma de Picasso, pues básicamente hoy en día es ser millonario. Bueno, luego también voy a hablar de lo que se llama el baile de los bohemios. Es un concepto que viven todos los artistas del siglo XX, de las vanguardias. La mayoría de ellos son anarquistas, pertenecen al Partido Comunista, en general son antisistema, odian a los burgueses, pero al mismo tiempo desean triunfar. Y se relacionan con magnates, con la izquierda progresista, con los demócratas de la costa este, con la burguesía que les compra los cuadros. Es una cosa bastante esquizofrénica porque por una parte odian al mundo burgués, por otra parte desean triunfar. Entonces, el artista que mejor llevó este baile de los bohemios, esta especie de dualidad de odiar al sistema pero al mismo tiempo desearlo, probablemente fue Pablo Ruiz Picasso. Bueno, aquí tenemos una imagen del ballet de Diaghilev. Aquí está pues
el empresario, el señor Diaghilev, que lideró este ballet, que fue más famosísimo. Aquí tenemos a Nijinsky, que es lo que es el principal bailarín chico, y luego pues muchas de las bailarinas de ballet de Diaghilev se relacionarían con la bohemia. Este era famosísimo, pues ahí participa Igor Stravinsky, y bueno, muchos artistas pues hacen los decorados, y muchos incluso se casan. Aquí tenemos un economista que pertenece al círculo de Bloomsbury, que es John Maynard Keynes. Obviamente es uno de los grandes economistas del siglo XX, pero también era un gran patrón de las artes, una persona muy erudita, bueno, pues muy amigo de las artes, que se casó con Lidia, que era una bailarina del ballet de Diaghilev, y aquí tenemos a Pablo Ruiz Picasso, que se casó con Olga. Entonces, las relaciones entre todas las artes eran intensísimas. Aquí tenemos un marchante, Ambroise Vollard, que lo retrata a Picasso, si no me equivoco. Aquí tenemos un cuadro cubista de Vollard. Hay un cuadro, creo que es de Renoir. Este señor pues compraba pues las obras de los pintores impresionistas, expresionistas, de los pintores de la vanguardia, y luego los vendía. Era una especie de que gestionaba las ventas de los pintores, que era una cosa que no les gustaba hacer para nada. Aquí tenemos una literata muy conocida, Gertrude Stein, que fue retratada por Picasso. Aquí tenemos con la obra. Se cuenta la leyenda que le dijo Gertrude Stein, porque la pintó de joven: no me parezco en nada, y Picasso le contestó: pero se parecerá. Bueno, Gertrude Stein es uno de los literatos que se movían en los cenáculos, en los círculos de la bohemia, del París de fin de siglo a principios de siglo. Y aquí tenemos a Peggy Guggenheim, que era una de la familia Guggenheim, que eran industriales de los Estados Unidos, absolutamente forrados, riquísimos. Entonces, esta señora Peggy Guggenheim fue una gran patrona de las artes, estuvo en París, compró muchísimas obras, y luego se retiró a Venecia, donde pasó el resto de sus días. El Museo de Guggenheim en Venecia es uno de los más pues, realmente muy interesante. Se puede ver donde vivía pues esta magnate, y bueno, toda la colección de arte que dejó en la ciudad de Venecia. Aquí tenemos la Fundación Barnes en Filadelfia. El señor Barnes era un señor que se dedicaba a la industria química, produjo un medicamento pues de mucha calidad, se hizo millonario y compró una colección de arte absolutamente impresionante. Luego era bastante excéntrico y puso estas obras de arte en una escuela pues, de secundaria, y solamente podían verla los alumnos. Luego después, cuando se murió, se creó la fundación y ahora está abierta al público. Es absolutamente espectacular, y como se puede ver pues en la Fundación Barnes hay todo tipo de obras compradas por el señor Barnes. Bueno, y esta es la casa de JP Morgan, que está en Nueva York. Aquí no hay tanto arte de vanguardia, pero bueno, está por ejemplo el Beato de Liébana. El señor JP Morgan pues estaba muy interesado por el arte medieval, el arte moderno. Y aquí tenemos el MoMA, el Museum of Modern Art, que está en Nueva York, es el gran museo de la vanguardia, y aquí tenemos algunas de las obras. Aquí tenemos Noche estrellada de Van Gogh, aquí tenemos Las señoritas de Aviñón. A veces uno se pregunta si es el museo el que hace la obra o es la obra la que hace el museo. Es decir, la obra porque es importante está en el museo, o es por el museo el que hace la obra importante. Bueno, tenemos el Guernica, que estuvo en el MoMA muchos años y ganó mucha de su fama allí. Y bueno, a partir de ahora voy a hablar de los ismos, que son los estilos de vanguardia, las vanguardias históricas, y voy a entrar por el primero, que es el expresionismo, la fuerza de las emociones. Esto realmente no es un ismo, pero bueno, se puede decir que el expresionismo es una referencia genérica para hablar de esa forma de hacer arte absolutamente exagerada, que fuerza las emociones, fuerza la figuración y marca la expresión. Por ejemplo, Goya se puede considerar como un precedente del expresionismo. Munch es el más conocido, es muy fuerte en la Alemania posbélica, en la República de Weimar. Las dos escuelas más importantes son el Puente, Brücke, espero haberlo pronunciado bien, y Der Blaue Reiter, el Caballero Azul. Entonces, el expresionismo precede a la abstracción. Es una escuela pues fuertemente expresiva, que toca temas que no siempre eran amables. Aquí está, creo que esto es de Kirchner, saliendo del prostíbulo, o Soldado alemán saliendo del prostíbulo, un tema bastante tosco, ¿no? Y se puede ver en formas exageradas. Aquí tenemos la obra más conocida del expresionismo, que es El grito de Munch. Bueno, entonces este señor tiene una vida complicada, llena de problemas, era Noruega, entonces refleja sentimientos. Es un estilo muy potente que uno no se colocaría en la habitación para disfrutar, pero sí que es cierto que es una gran obra de arte. Aquí tenemos más obras de Munch, una Madonna, pues esto es un sepelio, alguien se ha muerto. Son temas fuertemente expresivos que uno lo colocaría en su habitación. Bueno, aquí tenemos más obras. Esto, si no me equivoco, es de Otto Dix, que critica pues a los industriales y a los ejércitos alemanes después de la Primera Guerra Mundial. Aquí tenemos la obra de Kirchner, Saliendo del prostíbulo. Son obras fuertemente de denuncia. El expresionismo, sobre todo en Alemania, pertenecía a la izquierda política en la República de Weimar. Bueno, ahora voy a hablar del fauvismo, de la fuerza del color. Esto es un estilo que coincide con el nacimiento del cubismo, más o menos operan a la vez, y el fauvismo, si algo se caracteriza, pues es la fuerza del color. Cositas que podemos decir. Por ejemplo, es un nombre despectivo, se lo puso un crítico porque en la primera exposición había una escultura de Donatello y el crítico le dijo, la exposición fue en 1904, Donatello entre las fieras, entre Fabs, que creo que es en francés. Entonces se le quedó el nombre. El fauvismo era el estilo de los fieras. Es la rebeldía del color que le llaman. El gurú, el líder es Henri Matisse, que era el líder, el rival de Pablo Picasso. No se odiaban, pero ambos sabían que eran los grandes gurús de la vanguardia. Usa el color de forma subjetiva, discrecional. Por ejemplo, el perro no tiene
por qué ser pues marrón, puede ser azul, rojo, como desea el artista. Usa también colores complementarios. El dibujo es muy simple, líneas gruesas, recuerda al románico. Los cuadros son enérgicos, llenos de fuerza, son realmente muy vistosos, de colores muy fuertes. Y luego, como ya he comentado, pues hay una colección del fauvismo impresionante en la Fundación Barnes en Filadelfia. Fue adquirido por magnates norteamericanos y, bueno, mucho del fauvismo está en los Estados Unidos. Aquí tenemos una imagen de Matisse, que era un señor burgués, perfil burgués, nada problemático, no político, no era un revolucionario, no estaba dentro de la izquierda política, aunque pues, se le puede considerar progresista. Las pinturas son amables, el gozo de vivir. Y bueno, básicamente él trabaja el arte por el arte, un arte para disfrutar, y tiene un perfil diferente tras 1945, en el cual enferma. Creo que tiene un cáncer muy serio, y luego después, bueno, ya comentaré qué le pasa. Entonces, uno de sus cuadros más reconocidos, Madame Matisse, donde se puede ver pues la línea gruesa, clarísima. Luego después cómo usa el color de forma discrecional, aquí en partes naranjas, pues moradas, verdes. Luego hay líneas muy gruesas. Tiene un estilo también orientalista, recuerda las estampas japonesas. Y luego después es fuertemente expresivo también, se puede decir. Y es muy simple, y realmente esta es la imagen de su esposa. No tiene ningún mensaje oculto, más allá del orientalismo, y es el uso discrecional del color. También toca mucho el tema de las odaliscas, es un tema del orientalismo. Pues una odalisca era una chica que vivía en los harems pues musulmanes, o como los occidentales pensaban que las chicas vivían en los harenes, que está siempre yacente, con posturas muy eróticas, muy sensuales. Y bueno, Matisse aquí aprovecha para hacer una odalisca a su estilo, con la fuerza del color, línea gruesa, colores complementarios, y bueno, es una pintura muy potente. Aquí tenemos una obra que se llama El gozo de vivir, que estaba en la Fundación Barnes, que antes no dejaban entrar, y ahora pondré una imagen de cómo es. Entonces, creo que gana bastante, porque antes había muy poquitas copias, muy pocas reproducciones de esta imagen. Aquí, básicamente, son efebos, sentados, disfrutando, pues amando y haciendo la hierba, bailando. El tema de la danza le gusta mucho, colores complementarios, uso discreción del color. Aquí hay alguna referencia clásica. Esto parece un aulos, que es una flauta clásica griega, y luego con posturas altamente eróticas, sensuales, y luego después es un cuadro bastante equilibrado, en mi opinión. Aquí son las imágenes con las posturas sensuales. Aquí se puede construir una odalisca que está puesta en forma vertical. Luego, pues bueno, no hay poca expresividad, y son pues cuadros muy amables que uno podría tener en su casa. Aquí tenemos otro cuadro, que creo que se llama La habitación en rojo, que está en el MoMA. Aquí, curiosamente, consigue crear la línea a través, por ausencia. Entonces, pinta todo el cuadro de rojo, que es el estudio de un pintor, y las líneas se hacen a través de la ausencia de rojo. Entonces, aquí esto es una provocación cromática en toda regla, es un cuadro muy potente, de colores vivos, y bueno, este es el estilo de Matisse. Esta se llama Armonía en rojo, pues el estilo es muy parecido. Aquí junta colores complementarios, el verde y el rojo, hay un cuadro dentro del cuadro, es una especie de, también se puede hablar de un bodegón, pues un uso de la perspectiva bastante peculiar, se puede hablar de dos planos, y bueno, yo es un cuadro sin temática política. Y luego tenemos otros dos cuadros bastante conocidos, que son La danza, que tiene dos versiones. Este cuadro es un gran cuadro, es un panel bastante grande, se lo encarga un magnate ruso antes de que tuviera lugar la Revolución Rusa. Hay dos versiones, una en el MoMA y otra en el Hermitage en San Petersburgo. Es un cuadro pues amable. Aquí se puede ver el óvalo muy marcado, gente bailando, dibujo grueso, colores complementarios. Pues es un cuadro complejo en su simplicidad, y luego con colores bastante potentes, que a mí me gusta bastante. Gana bastante, por lo menos, la versión del Hermitage. Esta es la versión del MoMA, que me gusta un poquito menos, ¿vale? Pero bueno, el esquema es el mismo. Aquí el óvalo, colores complementarios, figuras muy simplificadas, el dibujo muy grueso. Y bueno, pues este es uno de los cuadros del MoMA, y ahí podemos un poco debatir si es el cuadro el que hace el museo o es el museo el que hace el cuadro. Y luego al final de su vida le dio por hacer trabajos con papel, entonces recortaba papeles y los utilizaba como decoración. Este es un Matisse ya muy cansado, que estaba muy enfermo, que colabora con alguna institución eclesiástica. De hecho, me sorprendí porque en el Museo Vaticano hay una capilla de Matisse. Entonces, este trabajo con los papeles de última etapa, pues es también típico de Matisse. Bueno, ahora voy a hablar rápidamente del tema Dada. Aquí tenemos la imagen de la Mona Lisa, que es la obra de Leonardo, que tiene un bigote pintado, que es lo que todos los estudiantes de secundaria han hecho alguna vez en su vida. Los Dada es un movimiento surrealista, anarquista, que se ríe de todo, nace en Zúrich. Curiosamente, Lenin estaba preparando su revolución rusa en Zúrich, y estaban los dadaístas intentando hacer la revolución artística. Renuncian, reniegan del arte oficial, dicen que los museos matan el arte, se ríen de todo. No es anarquista, creo que cogieron un diccionario, la primera palabra que salió, que recuerda también pues al balbuceo de un bebé. El principal representante es Marcel Duchamp, que expone en Nueva York, es coherente, tiene pocas obras. Las más conocidas son el lavabo, que usa el ready-made. Coge cualquier elemento cotidiano, le cambia de forma y lo convierte en una obra de arte. Los dadaístas se ríen de todo. Que hoy en día se expongan sus cuadros en los museos o sus obras sería que es una provocación. Es el capitalismo el que ha conquistado el mundo del arte. Aquí tenemos, creo que es desnudo bajando una escalera de Duchamp, pero son todo provocaciones.
Bueno, ahora voy a hablar del cubismo. El cubismo es la otra gran vanguardia con el fauvismo y bueno, el cubismo, el gran gurú es Pablo Ruiz Picasso. Entonces voy a hablar de la vida de Pablo Ruiz Picasso, que toca muchísimos estilos. Y luego cuando Pablo Ruiz Picasso toque el cubismo, pues hablaré un poco del cubismo de forma más específica. Pablo Ruiz Picasso, si os aburrís mucho, entrar en Wikipedia a mirar pues que tenía creo que 10-12 nombres, complicadísimo, nace en Málaga y muere en Francia en el 73. Entonces tiene unas cuantas etapas. Estas etapas son falsas, porque él va cambiando de estilo, casi como de camisa, pues básicamente se pueden sacar fácilmente 20-30 etapas de Picasso. Pero bueno, para una persona que se acerca por primera vez, hablaríamos del periodo de formación, de Barcelona, del periodo azul, del periodo rosa, el periodo cubista, luego una etapa neoclasicista y surrealista, y luego el periodo final o de Vallauris, que ya es un Picasso que está de vuelta de todo y que casi se hizo más famoso por su vida sentimental que por lo que pintaba o por sus obras de arte. Bueno, ¿qué decir sobre Picasso? La práctica es francés, aunque él siempre ejerció español. Yo tengo un compañero que hablaba bien francés, que dice que haber escuchado a Picasso de mayor y que él nunca perdió su acento español. De hecho, ejercía español en París, aunque cuando salió de España, en la década de los 1900, pues volvería muy pocas veces y con la dictadura de Franco nunca volvió. Se le puede definir su postura política como de izquierdas, pero sobre todo pacifista. Era un bon vivant, un cara dura una cara de cemento armado. A veces es complicado saber si te está tomando el pelo o no, o como sabe bailar muy bien el baile de los bohemios, por un lado es capaz de exponer en el MoMA, por otro lado es capaz de afiliarse al Partido Comunista, innova constantemente, tiene una gran capacidad para adaptarse a los tiempos, usa muchas referencias, usa muchas referencias clásicas, pues por ejemplo pues de Goya, muchas referencias en sus cuadros, en sus obras, no explica absolutamente nada, con lo cual deja al público intentar adivinar de qué va su cuadro, de qué va su obra, y luego, como ya he comentado, pues se afilia en el 45 al Partido Comunista, una cosa muy típica en la izquierda, en las élites intelectuales francesas, pero sobre todo ejerce de pacifista. Bueno, a partir de ahora hablamos de la formación. Él nace en Málaga, pero marcha a Barcelona, donde pues estudia la Escuela de Bellas Artes, parece que era una persona muy creativa, coincide temporalmente con Gaudí, aunque no fueron amigos, y luego pues frecuenta el local llamado los Cuatro Gatos, los Quatre Gats, que era un regalo de referencia al modernismo catalán. Estuvo abierto 6 años y bueno, se mueve en los círculos catalanes. Es una etapa que es muy joven y tiene algunas obras donde se muestra que es capaz de pintar al estilo conservador, es capaz de hacer pintura figurativa bastante clara. Aquí tenemos una obra de las iniciales y aquí tenemos la más conocida, la primera etapa, que es Ciencia y Caridad, que tiene incluso un pequeño mensaje. Aquí está la monja que le quiere al enfermo, a la enferma en este caso. Aquí está el médico, ¿no? Que le está cuidando de forma científica pues a la enferma. Entonces es un cuadro donde muestra que Picasso es capaz de tener un estilo figurativo. Este cuadro no es especialmente original, no sería vanguardista. Si hubiera fallecido aquí, pues no hubiera pasado la historia del arte, pero muestra que el Picasso pues de etapa inicial. Bueno, luego después toma la decisión. Es tremendamente ambicioso y la gente que quería triunfar tenía que marchar a París. Y marcha a París, donde había marchado Sorolla y pues Zuloaga, otros pintores. Y bueno, primero van de forma temporal, porque no sabía si iba a triunfar, y luego después se establece en París permanentemente. A partir de 1900 él ya está en París. Él vive en un sitio, un sitio barato, porque no tenía mucho dinero al principio. Le llaman la Casa de la Barca, espero pronunciarlo bien, Le Bateau Le Bois, algo por el estilo. Y pues en esta Casa de la Barca, que ahora supongo que será un museo, pues vive con otros artistas, Georges Braque, cenas y fiestas, pues vive el círculo de los cenáculos bohemios de la bohemia parisina. Pues en estos momentos estaba experimentando y con todo tipo de poetas, literatos. Peggy Guggenheim creo que estaba por allí, creo que coincido con ella. Y bueno, pues vive pues la vida de la bohemia en París de principios de siglo, de la Belle Époque. Aquí tenemos el primer periodo parisino, que es el periodo azul, donde se ve que está un poco triste, pues habla, pues tiene un montón de pinturas con un tono muy azul, como es el periodo, pues de mendigos, de gente ciega, 3 edades de la vida. Son pinturas más o menos tristes, se habla que estaba ciertamente deprimido. Pues aquí, bueno, un mendigo tocando una guitarra, esto de la Fundación Bars, son todo pinturas bastante tristes donde, predomina el color azul. Luego después, pocos años después, cambia de estilo y entra en el periodo rosa. El periodo rosa parece que él pues ya consiguió, se enamoró, tiene su primera pareja estable y sus cuadros pues aumentan en su alegría o en su tono. Aquí el tono pasa del azul al rosa, que es un color mucho más alegre, mucho más vivo, mucho más cálido y tiene un montón de escenas de acróbatas, de circo, arlequines, un tema que le gusta mucho a lo largo de su vida. Bueno, aquí están, el cuadro ya podemos ver que ya está flirteando con la vanguardia y ya no es un Picasso tan clásico como podía ser en Barcelona, aunque el cuadro de Ciencia y Caridad no es del todo clásico, figurativo o conservador.
Bueno, aquí llega su momento mágico, donde se convierte en el líder de la vanguardia, donde se le considera el fundador del cubismo. Y esto tiene lugar en París, y entonces con Matisse, que es el gran gurú de la vanguardia. ¿Y qué es el cubismo? El cubismo es un movimiento artístico que dura bastante poco, entre el 7 y el 14. Por supuesto, exponen en varios salones. Un crítico le da el nombre, dice que parecen cubos, y se queda con el nombre. Se inspiran en Cézanne, que es un autor muy geométrico, pues, y muy regular, rompe con la perspectiva. El arte cubista no intenta representar nada, sino que es el arte en sí mismo, el arte por el arte. Luego rompe con la realidad, es un estilo bastante geométrico, racionalista, pues muy imperante en los círculos de izquierda. Y bueno, luego después no es muy colorista, sobre todo usa el gris, el marrón, aunque luego después en otra etapa pues ya utilizar colores. Entonces, este se puede hablar del cubismo en general. Inspiración en Cézanne, se rompe con la perspectiva, el arte en sí mismo, no intentan figurar nada, los mensajes son muy escuetos, muy sencillitos, rompe con la realidad, hay una geometrización y se abandonan los colores. Esto es una inspiración esto es un cuadro de Cézanne, una cantera, donde se puede ver que Cézanne es un protocubista y de hecho es uno de los grandes referentes del cubismo. Bueno, entre los artistas cubistas podemos decir Pablo Picasso, el gran gurú, pero también Juan Gris, un español que llegó a Francia más tarde, y luego hay dos etapas que un crítico pues las describió y podemos utilizarlas. El cubismo analítico de primera etapa, donde se descomponen las figuras, las vea en formas geométricas muy pequeñas, y luego el cubismo sintético, donde se hace una segunda etapa, donde se puede resumir como es que hacer un resumen, una síntesis. Aquí en el cuadro solamente se ve pues alguna parte descompuesta, geometrizada, e incluso aquí también aportan el collage, que es un invento de Picasso en 1912. Y luego hay una evolución del cubismo, luego aquí Picasso no participa, que es el cubismo órfico, donde colocan colores, etc. Bueno, el cubismo tiene dos grandes ramas, el analítico, la primera etapa, y luego el sintético. Aquí tenemos cuadros cubistas. Bueno, aquí tenemos a Braque, Casas en l'État, que era una especie de población en el sur de Francia. Esto es un cuadro cubista de Braque. A veces es muy complicado distinguir cuál es de Braque y cuál es de Picasso. Son básicamente como hermanos. Esto es un cuadro de Juan Gris, que mete muchos instrumentos musicales y un poquito más de color. Esto es un retrato también de Juan Gris, de Pablo Picasso, que podríamos aquí yo me atrevo a decir que es analítico, porque descompone pues la figura de Picasso en figuras geométricas. Bueno, y aquí, antes de empezar con el cubismo, porque Picasso tiene los cubistas, vamos a hablar de su gran obra, que son las señoritas de Aviñón, que él al principio tienen pánico en publicar, le da mucha vergüenza, es de 1907, habla de memoria, y es el cuadro que inicia las vanguardias históricas. Entonces es un cuadro de gran formato, está expuesto en el MoMA, y tiene un montón de referencias que voy a intentar comentar. Primero, aquí se puede ver un bodegón, que es una referencia pues típica en el arte del barroco, coloca un bodegón. Luego coloca figuras femeninas que están en posición sugerente, más o menos, rompe con la perspectiva. Estas figuras femeninas que miran al espectador son las señoritas de Aviñón. Aviñón no hace referencia a la población de Francia, sino a la calle Aviñón en Barcelona, que es donde se colocaban las prostitutas. Supongo que no estarían desnudas, pero donde estaban captando clientes. Luego iba a colocar un amigo suyo que murió de sífilis, era una especie de cuadro contra la promiscuidad, contra pues, las enfermedades venéreas. La sífilis era una enfermedad que era muy mortal a principios de siglo, pero luego eliminó al marinero, que era la persona que era el cliente de las prostitutas. Así que tenemos solamente las prostitutas que miran al espectador, recuerdan bastante a Goya, la maja desnuda, y luego estas figuras femeninas, que están bastante geometrizadas, se le considera protocubista, pues tienen rostros diferentes. Aquí se puede observar pues una máscara, una cara con un perfil egipcio. Aquí tenemos una máscara que probablemente esté basada en la colección de máscaras fang de arte africano que vio Picasso en la casa de Matisse. Aquí tenemos una figura que es muy típica de Picasso, una belleza picasiana. Y aquí tenemos también pues figuras femeninas que miran al espectador, que están los brazos pues expandiendo los pechos y que recuerdan mucho a una odalisca o a la maja desnuda de Goya, pero puesta en vertical. No hay perspectiva, geometriza pues las figuras. No es cubista del todo, en mi opinión, pero bueno, se le puede considerar el inicio del cubismo. Y luego los colores son bastante limitados. Predominan pues, los colores, aquí tenemos el ocre, diría yo, aquí tenemos el azul, luego no utiliza las sombras y es básicamente el arte por el arte. Aquí tenemos el cuadro en el MoMA, donde se puede ver en comparación con la gente. Aquí tenemos la situación de siempre. El MoMA, al ser el gran museo de la vanguardia, pues hizo a Picasso pues un referente mundial. De todas formas, el cuadro es bastante bueno, es muy innovador, en su época lo rompió todo y a partir de aquí pues comienzan las vanguardias según la teoría.
Bueno, a ver si me he dejado algo. Rosa, ocre, azul y blanco, un bodegón, la mujer se encuentra tumbada, Manet, Olimpia, maja desnuda, diría yo. Y bueno, aquí tenemos referencias. El arte egipcio se puede ver claramente pues, en la cara. Aquí tenemos una máscara funk que esta las vio. Había una exposición en el Trocadero. Es posible que fuera a visitar la exposición, o la vi en la casa de Matisse, que también he escuchado. Aquí, como ya comenté alguna vez, pues en las vanguardias, los artistas aprenden de África, de Asia, más que colonizarlos. Aquí quien invade Europa son el arte africano, el arte asiático, el arte japonés. Bueno, aquí tenemos más cuadros de Picasso, Mujer desnuda, que si no me equivoco es el de la izquierda. Y bueno, como ya he comentado, estos cuadros a veces es complicado distinguir quién es de Braque y quién es de Picasso. Aquí tenemos el cuadro de Ambroise Vollard, que es un cuadro típico también de Picasso. Yo diría que es analítico, aunque bueno, alguno me diría que es sintético. Y bueno, aquí Pájaros muertos, que está en la Reina Sofía. Este sí que es claramente sintético, donde hace una síntesis. Aquí coloca solamente alguna referencia, alguna síntesis de lo que está representando. Y luego tenemos el famoso invento del collage, que han hecho todos los estudiantes de secundaria con los de plástica, ¿no? Que es añadir, pegar pues elementos materiales a la obra pictórica. Entonces es naturaleza muerta con rejilla de una silla. Picasso siempre toda su vida va a estar innovando. Bueno, a partir de aquí el cubismo en el 14 un poco se frena, porque París, Francia, Europa entra en guerra, Primera Guerra Mundial, y a partir de aquí pues el cubismo pasa y deja pie a otros estilos en la obra de Picasso. Tenemos después de la Primera Guerra Mundial los tres músicos, donde se puede ver amigos de Picasso que luego fallecerían, que es Max Jacob, que se convirtió al catolicismo y aquí está en forma de monje. Está Guillaume Apollinaire, una especie de poeta, creo que es el Arlequín, si no me equivoco, ¿vale? Que es un gran amigo de Picasso que murió por la gripe española en el 19. Entonces, este se puede considerar cubista en cierta forma, pero un cubismo mucho más colorista que el anterior. Como siempre, Picasso nunca deja de innovar en toda su vida. Aquí tenemos pues de la etapa incluso pues, figurativa, este retrato de su mujer, Olga. Esta era una de las bailarinas del ballet de Aguilera, que pinta en el 17. Luego tendría un divorcio muy complicado. De hecho, hay gente que considera que la bañista sentada es Olga, que establece su mala relación. Entonces, Picasso, cuando abandonaba a una de sus mujeres, lo hacía pues de forma completa, de forma bastante radical, era bastante bestia y entonces, bueno, acababa bastante mal con todas. Este es un cuadro que se puede considerar surrealista, que es un término que crea su amigo Guillaume Apollinaire, que aparecía antes. Surrealismo tiene mucho que ver con el mundo de los sueños y, bueno, este cuadro se puede considerar como una mantis religiosa, pues es un cuadro bastante agresivo. Está en el MoMA y con lo cual ha conseguido mucho éxito. Hasta que, bueno, Picasso había perdido un poco el ímpetu de la vanguardia, si él fue su momento de gloria fue en 1907, hasta que llega la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay una verdadera guerra civil también en el mundo del arte. No todos los pintores, estoy pensando Josep María Ser, que el arquitecto se puso con Franco, un pintor vasco, Ignacio Zuloaga, también bastante bueno, se puso con Franco, pero bueno, en la mayoría de los pintores en París estaban con la Segunda República y asistían con interés a lo que estaba pasando en España, obviamente. Era el tema de conversación. España se convirtió en un poco el gran teatro donde todo el mundo miraba la lucha contra el fascismo. Y en el 37, en mayo, hablo de memoria, pues los bombarderos de la Legión Cóndor bombardean Guernica y la noticia fue recogida por un periodista y fue primera plana en todos los periódicos del mundo. Guernica, la ciudad destruida, pues asesinato en masa, pone aquí, y entonces todo el mundo estaba pensando en Guernica, tocó la fibra de todos, pero no estaban pensando en Guernica, sino estaban pensando que eso podía pasar en París, en Londres, en Berlín. La gente estaba extremadamente nerviosa. Aquí tenemos a Dora Maar, la mujer de este momento, y la Segunda República le encarga a Picasso pues hacer un cuadro que tratara pues para defender la causa de la Segunda República en París, porque iba a haber una exposición universal en el 37 y a Picasso le encargan hacer un cuadro. Entonces Picasso pues captó el espíritu de los tiempos, el Zeitgeist que dicen en alemán, y pues usó el tema de Guernica que había tocado el corazón de todo el mundo. Y entonces aquí tenemos a Picasso pintando el Guernica, que es un cuadro, es un gran panel, y pinta el cuadro que está en la Reina Sofía. Es un cuadro absolutamente espectacular, muy grande, es de grisalla, tiene muy poquito color, y bueno, es un cuadro que está en la historia del arte como una denuncia contra la guerra. No es una denuncia contra el fascismo, porque no se puede ver temas fascistas, pero todo el mundo puede captar el mensaje que era contra los alemanes, contra los bombardeos, contra el horror de las guerras. Se puede ver, bueno, los colores son muy limitados, una gama cromática limitada, se puede ver aquí el guerrero herido, se puede ver aquí una especie de pietà que recuerda a la pietà de Miguel Ángel, esta vez laica, símbolos hispanos como es el toro. Se puede ver imágenes, pues bueno, aquí tenemos esta figura con los brazos en alto que recuerda pues a los fusilamientos del 3 de mayo, pues las mujeres con sus hijos, el caballo con el pincho en la cabeza. Es una imagen muy extraña. Yo personalmente, ahí entro la opinión, mezcla como tres estilos. Mezcla el expresionismo por la fuerza de la imagen, absolutamente terrible. Mezcla el surrealismo porque parece un sueño, es surreal, es irreal, es como una especie de onírico. Y luego también tiene algo de cubismo porque las formas están geometrizadas más o menos. Es un cuadro que se hizo muy rápidamente, fue expuesto en el 37 y enseguida ganó mucha fama. Bueno,
Aquí tenemos la exposición universal. Esta exposición universal estuvo en el 37. Aquí tenemos, cada país pues organizaba, creaba edificios que pues defenderían su modelo de vida. Aquí tenemos aquí a la izquierda pues el edificio de la Alemania nazi, que fue el arquitecto de Hitler, Albert Speer, y aquí tenemos el edificio de la Unión Soviética. El pabellón español, que estaba aquí, creo que por aquí detrás, era mucho más limitado porque la República no estaba para muchos gastos. Picasso le han criticado, yo también un poco, porque se ve que le cobró a la Segunda República por el cuadro, le cobró 1 millón de pesetas, hablo de memoria. Eso le quitó fondos a la República, ahí Picasso no estuvo fino, no estuvo elegante, pero al mismo tiempo luego después permitió al Estado español reclamar la obra de arte porque ya que la habían pagado, pues la podían reclamar. Entonces la exposición universal, y aquí tenemos aquí es una imagen de época de la exposición, muy espectacular, en la que nací contra la odio y el martillo, y aquí tenemos el pabellón español. Esto es una imagen que está en el Museo Reina Sofía. Esta escultura, que no me acuerdo del autor, está en el Museo Reina Sofía por fuera, en un pabellón muy limitadito, y aquí se puede ver el Guernica como estaba aquí en la parte inferior cuando uno entraba. Es un pabellón donde la gente entraba, pues había pues todo tipo de exposiciones, de bailes regionales, y en el cual se explicaba lo que estaba pasando en la Guerra de España. Bueno, aquí tenemos el pabellón español, que no era muy grande, son fotos de época. Aquí tenemos el Guernica donde estaba. Esta fuente es de un artista llamado Alexander Calder, que tiene que ver con el Mercurio de Almadén, y aquí estaba el cuadro del Guernica. Entonces el cuadro era tan innovador, tan potente, que la gente se quedaba sorprendida. Obviamente la gente que visitaba el pabellón republicano era bastante de izquierdas, la izquierda progresista, y cuando veían el cuadro eran bastante sensibles a favor del cuadro. Es un cuadro muy impactante. La gente del PNV se enfadó bastante porque no había ninguna referencia vasca, y es verdad, no la hay, a pesar de llamarse Guernica. Pero bueno, el cuadro tuvo bastante fama, y durante la exposición universal, miles de personas visitaron el cuadro, ha sido bastante conocida, sobre todo en la izquierda política. Yo leyendo pues las memorias de Azaña no le dio casi ninguna importancia a esta exposición. La guerra cultural no le dio importancia, pero por lo menos fue la aportación de Picasso a otros autores. Aquí tenemos un cartel muy conocido de Jean Miró, Aidel Espagne. Pues la gente estaba recaudando fondos, y aquí está una especie de sitio, una especie de escenario donde había jotas regionales, y bueno, pues la exposición estaba todo lleno de cuadros, de referencias, defendiendo la causa de la Segunda República. Bueno, una vez acabó la exposición, pues el cuadro hizo muchos viajes, creo que fue a Londres, donde estuvo el candidato laborista, estuvo en Escandinavia, y luego al final, en el 39, con Juan Negrín, viajaron mismos en el mismo barco, Juan Negrín al exilio y el MoMA a Nueva York, el Guernica a Nueva York, viajaron juntos el cuadro. Entonces estuvo en el MoMA, se coló en el MoMA, y luego pues hizo muchos tours por muchos museos norteamericanos, y al final acabó en el MoMA, donde fue el gran cuadro de referencia. Aquí tenemos uno de los curadores, los curadores del MoMA, Alfred H. Barr, el cual, a pesar del clima de Guerra Fría, defendió el cuadro del Guernica de Picasso, a pesar de que Picasso estaba afiliado al Partido Comunista, los defendió contra viento o marea. Entonces el MoMA, el Museo de Vanguardia, tuvo el valor de defenderse contra los macarcistas y contra la gente que consideraba a Picasso una persona de izquierdas. Bueno, y luego de este cuadro, pues cuando volvió a la democracia a España hubo negociaciones, estaba el recibo, había constancia de que la República lo había comprado, así que volvió a España el Guernica en un avión, escoltado por la Guardia Civil, y en su momento fue un símbolo de reconciliación entre las dos Españas, en un momento de la transición. Entonces el Guernica fue un elemento simbólico que alegró mucho a la gente de España. Por supuesto hubo disputas donde tenía que estar el Guernica, pues la villa de Guernica del País Vasco pidió que estuviera allí, pero al final crearon un museo, Reina Sofía, es un museo que está creado alrededor de esta obra. Bueno, ya me he extendido con Picasso y hablaré de su periodo final. Bueno, llega la Guerra Fría y Picasso se afila al Partido Comunista, pero bueno, él comunista no ejerció demasiado, era demasiado auténtico, y bueno, le encargan dentro del Partido Comunista hacer un retrato de Stalin, hizo la famosa caricatura. Entonces, era una persona que tenía tanta capacidad de maniobra, que era capaz de exponer en el MoMA en Nueva York y al mismo tiempo hacer un retrato de Stalin. Stalin, si lo hubiera pillado no le hubiera gustado nada, porque eso es un retrato, a él le gustaba el realismo soviético y esto le hubiera parecido una burla. Bueno, luego después, pues Picasso también colabora con los Congresos de la Paz, donde pinta las famosas palomas. Los Congresos de la Paz eran organizados por los países comunistas, una forma de hacer propaganda, de las intenciones pacíficas de la Unión Soviética. Pero bueno, Picasso participaba, al fin y al cabo era un pacifista, y sus palomas han tenido mucho éxito, todavía hoy en día se siguen pintando en primaria en los colegios en España. Bueno, el Picasso final, tuvo una vida sentimental ajetreada, era famoso por eso, no voy a entrar, y bueno, tiene grabados, por ejemplo, una Minotauromaquia, ¿vale? Con referencias que también tuvo Goya en su periodo final. Hace, por ejemplo,
versiones suyas de los cuadros clásicos. Masacre en Corea está haciendo referencia a los fusilamientos del 3 de mayo de Goya. Aquí tenemos Las Meninas, y bueno, tiene también cerámica, muchas obras menores, y bueno, este es el Picasso final. Bueno, aquí también tiene cerámica, que se lo puede ver. Al final de su vida, pues obviamente tenía ganas de descansar. Bueno, ahora voy a hablar de otros estilos muy rápidamente, porque los importantes, por lo menos en Valencia para segundo bachillerato, son el fauvismo y el cubismo. El futurismo es un estilo italiano que tontea con el fascismo, pero bueno, tiene obras interesantísimas. Esta es de Boccioni, creo que se llama Forma única de continuidad en el espacio. Es una escultura que tiene muchas copias a muchos museos, y luego curiosamente también está en La moneda italiana, que es una obra de tipo futurista. El futurismo, su gran idea es romper con el pasado, y insiste en la velocidad, modernidad, la fuerza. Son cuadros muy expresivos que forman parte del futurismo. Tontean con el fascismo, pero no son todos fascistas, ni mucho menos. Y es un cuadro muy potente que intenta romper con el pasado. Luego está el surrealismo. El surrealismo se basa en el mundo de los sueños. Surreal entonces tiene como precedentes pues El Jardín de las Delicias, del Busco, y tiene que ver con los sueños. Esto es un autor del cual no voy a hablar, que se llama René Magritte, que es uno de mis grandes referentes, que mezcla surrealismo con filosofía. Bueno, dentro del surrealismo pues es un movimiento amplio, tiene buen dibujo, figuración, usa mucho a Sigmund Freud, las teorías de psicoanálisis, que son muy sexuales, juegan con el automatismo, están muy relacionadas con el dadaísmo, y luego como referencias españolas tenemos a Salvador Dalí y Joan Miró, de los cuales voy a hablar pues muy ligeramente. Dalí pues es un personaje en sí mismo, él vive en los años 20 en España, pues coincide con Lorca, en la residencia de estudiantes, con Luis Buñuel, marcha a París, allí se junta con la vanguardia. Su método le llaman crítico paranoico, pero bueno, Dalí era un espectáculo en sí mismo y era consciente de que él era la obra de arte, y bueno, pues tiende mucho a alucinar, la imaginación. En el 33 en marcha a Estados Unidos, descubre el dinero americano, y un poco pues rompe con la vanguardia, triunfa y gana dinero, y luego después el resto de su vida lo pasa en Estados Unidos, luego volverá a España, legitimando un poquito el régimen de Franco y provocando escándalos. Colabora con Disney, él juega con la Guerra Fría, sabía que los americanos tenían mucho dinero, y bueno, él tiene una vida muy cómoda y es un personaje en sí mismo. Se casa con Gala, su esposa, que es un gran amor de su vida, Elena Diakonova, y bueno, ese es Dalí. Pondré algún cuadro donde podremos ver como su estilo, un estilo figurativo, un gran dibujante, tiene obras geniales, por ejemplo, pues La persistencia de la memoria, y otras menores y absolutamente lamentables, donde básicamente estaba buscando provocar y ganar dinero, cuadros limpios y ordenados, manieristas, luminosos y divertidos, con paisajes bajos, elementos surrealistas con referencias sexuales. La joven en la ventana es de primera etapa, si no me equivoco, y eso absolutamente se puede ver que es un gran figurador, un gran dibujante. Este es uno de sus grandes cuadros, El gran masturbador, donde tiene elementos muy dalinianos, como paisaje bajo, elementos sadomasoquistas. Tenemos el garfio que se engancha, parece que sé, los saltamontes, las hormigas, la cabeza del león, elementos sexuales que no voy a comentar, ¿vale? Paisajes, y es un cuadro absolutamente original, muy limpio. Y luego el otro gran cuadro, que es La persistencia de la memoria, disculpadme porque esta imagen no es de muy buena calidad, donde están relojes pues blandos, aquí el paisaje está más elevado, aquí está la cara del pintor, el reloj, el paso del tiempo. Este cuadro ha tenido tanto éxito que incluso apareció en un capítulo de Los Simpson, que me hizo bastante gracia, ¿vale? Porque Dalí en Estados Unidos tiene mucha más fama, casi más que en España. Luego tiene este que está en el Reina Sofía, la premonición de la guerra civil. Creo que la premonición no es auténtica porque creo que lo pintó después. Y luego después de su etapa ya en el régimen franquista, donde se convierte al catolicismo, tiene cuadros religiosos, pero bueno, como era tan excéntrico y al régimen de Franco le hacía falta cualquier tipo de apoyo, pues le consentían cualquier cosa. Entonces, pues un Cristo muy original, la última cena, pues así creo que en plan nuclear. Bueno, es el Dalí de última etapa. Luego Miró, pinta como un niño, tiene una etapa formativa, tontea con el fauvismo, y luego después Miró se considera una especie de representante del surrealismo, pero no figurativo. Bueno, desde París, pues él está tontea con las teorías de Freud, se afilia a sus concepciones, y Joan Miró son los grandes artistas, que lamentablemente no voy a poder hablar más, porque vamos, el vídeo no me da para más. Vale, esto es un interior holandés, donde imita a los cuadros holandeses del siglo XVII y lo hace a su estilo. Es un surrealismo no figurativo. Aquí todavía es bastante figurativo, pero según pasan los años, pues va eliminando la figuración hasta crear el estilo de Miró, pues tan auténtico y tan conocido. Y luego la última vanguardia, antes de la Segunda Guerra Mundial, es la abstracción, que ya es el último paso. Si el expresionismo había roto con el equilibrio de los temas, si el fauvismo había roto con el color, si el cubismo había roto con la geometría, con la perspectiva, pues la abstracción rompe con el mensaje. Los cuadros no tienen por qué significar nada, ya es el arte sobre el arte, es solamente queda la idea, el concepto y la belleza. No hay nada, abstracción pura. Eliminar todo tipo de figuración. El representante más conocido es Vasily Kandinsky, que es el ruso, es el místico, que tiene una obrita que se llama La espiritualidad en el arte, lo relaciona mucho con la música, es un místico y bueno, os presento algunas variantes de la abstracción.
Esta es la etapa expresionista de Kandinsky, que pertenece a la escuela del caballero azul. Luego después tiene un montón de cuadros de este estilo que son improvisaciones. No hay figuración, no intenta representar nada, creo, y él tiene un montón de improvisaciones por un montón de museos del mundo. Estéticamente son muy muy bonitos y es lo del arte por el arte. Aquí tenemos un expresionismo de tipo neoplasticismo de Mondrian, que es un expresionismo más geométrico, una abstracción mucho más geométrica. Luego tenemos la abstracción que se llama suprematista de Kazimir Malevich. Creo que hay un cuadro que se llama Blanco sobre Blanco, todavía no sé si podría localizarlo o no. Entonces, esto se llama suprematismo. Y luego después tenemos al expresionismo abstracto, esto se llama dripping en la técnica de Jackson Pollock, que también se le puede considerar dentro de las segundas vanguardias, que es un poco con lo cual voy a concluir esta videopresentación y espero que os haya entendido. Y bueno, hasta aquí hemos llegado.